También nos acompaña la doctora Marcia Barrera, quien es ingeniera civil y maestra en gestión de recursos hidrológicos por la Universidad de El Salvador. Además posee un doctorado en ciencias del agua por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente se desempeña como coordinadora y docente de la maestría en ciencias en gestión integral del agua de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UES. Muy interesante destacar su trabajo en el tema de la evaluación, cuantificación y monitoreo de recursos hídricos superficiales y subterráneos, planificación hidrológica y uso sustentable del agua. Quiero mencionar que la doctora ha sido pionera en la evaluación de recursos hídricos, utilizando técnicas isotópicas desde 2009. Esto la ha llevado a que ella pueda formar parte y colaborar con la Red Internacional de Isótopos en Precipitación, que es del Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, actualmente ha realizado aportes en la identificación y cuantificación de la recarga hídrica y balances hídricos. Bienvenida, doctora Marcia. Continuando con ese tema, porque ese tema tiene mucho interés con el tema del agua, de la contaminación. Doctora Marcia Barrera, usted que es la especialista, usted tiene un doctorado en tema de agua y además dirige la maestría. ¿Cuáles son esos impactos, verdad, de la minería en el tema del agua? Bueno, cuando hablamos de agua, tenemos que enfocarnos en dos aspectos fundamentales sobre el agua. El primero es la cantidad y el segundo es la calidad del agua. Al hablar de la minería, tenemos que considerar cuáles van a ser esas necesidades de agua que el proceso de extracción de minerales va a tener en la zona donde vaya a aprovecharse. Si partimos de las cifras que se han estado publicando a partir de la reactivación de este tema, se habló de 50 millones de onzas de oro explotables. Entonces, teniendo en cuenta esta cifra y haciendo algunas conversiones de unidades y considerando que esta cantidad de millones de onzas podría ser explotada teniendo en cuenta datos del Consejo Mundial del Oro, con consumos similares a los que se hacen actualmente en Colombia, de aproximadamente 80 metros cúbicos de agua por kilogramo de oro, estaríamos necesitando agua que debería extraerse de aproximadamente 31,000 metros cúbicos por día. ¿Eso qué significaría en cifras más comprensibles? Bueno, esto estaría significando que diariamente se podría abastecer con esta cantidad de agua a una población que podría variar entre 155,000 y 258,000 habitantes. Esto es importante porque esas cantidades de agua estarían compitiendo con las cantidades de agua que actualmente la población está requiriendo o está utilizando. Importante además es que el uso prioritario en nuestro país para el agua es el consumo humano. En cuanto a la calidad de agua, me quiero referir a lo que está ampliamente y científicamente documentado sobre el impacto de la minería en la reducción de la calidad de agua, principalmente asociado con el drenaje ácido minero, que en distintas publicaciones y en distintos estudios se ha documentado que los recursos hídricos superficiales y subterráneos presentan elementos como arsénico, o mejor dicho, presentan aumento en las concentraciones de estos elementos o soluciones, ¿verdad?, que pueden estar de arsénico, plomo, hierro, cadmio, mercurio, cobre, cromo, nitratos, la disminución del pH, ¿verdad?, como lo decía la doctora, entre otros. Además, quisiera conversar sobre el tema de la contaminación de los cuerpos de agua en El Salvador. Es cierto, porque está documentado desde hace más de 10 años de estudios nacionales, que el agua superficial de nuestro país
tiene altos niveles de contaminación. Los últimos datos de la publicación de 2022 indican que ningún río de nuestro país, de los 123 sitios que se analizaron, es apto para potabilizar por métodos convencionales. ¿Y a qué nos referimos con métodos convencionales? Bueno, nos referimos a que prácticamente se debe clorar el agua y ya está lista para que la podamos consumir como lo hacemos en nuestras casas. Sin embargo, el agua tampoco puede ser utilizada para riego en un 95% y limita mucho la vida acuática, en general prácticamente entre un 72%. Datos similares de los contaminantes que están en estas clasificaciones están referidas principalmente a la presencia de coliformes fecales, nitratos, pH básicos, es decir, elevados, no bajos, ¿verdad?, no ácidos, y sólidos totales disueltos. La presencia de contaminantes como los que mencioné anteriormente son, si bien es cierto, por arriba de los niveles que se requieren para consumo humano y para estos usos que he mencionado, pero son bastante bajos comparados con los que se tienen en relación a zonas mineras. Estos datos son similares a los que se han documentado para ríos en Finlandia, pese a fuertes y tecnologías de punta que se dan, y otros como Camerún. Algo que siento que ha quedado sin mencionarse hasta la fecha es el tema de la calidad del agua subterránea. Y aquí hago un llamado importante a la dependencia que tiene El Salvador sobre el agua subterránea para las actividades productivas del país. Mundialmente está reconocida el agua subterránea como la mayor fuente de agua dulce aprovechable del planeta y corresponde casi al 30% del agua dulce total. Para quienes no estamos demasiado relacionados con el agua, generalmente pensamos que nuestro suministro de agua viene del agua superficial, pero es al contrario, nuestro suministro de agua es principalmente de agua subterránea, de esos pozos y manantiales que nos brindan el agua que consumimos. Entonces, siendo que la mayor fuente de agua dulce en El Salvador es el agua subterránea, es ahí donde se debe prestar la atención para la protección de estas fuentes. Esta agua extraída de los pozos o captada mediante los manantiales tiene, a diferencia del agua superficial, mucha mejor calidad que el agua superficial. Entonces, prácticamente en la mayoría de fuentes, al menos que yo conozco, que he visitado, la gente y las comunidades únicamente aplican cloro y consumen el agua, a diferencia de lo que pasa con las fuentes de agua superficial. Esto es sumamente importante porque hay casos documentados de acuíferos que se han contaminado y han tenido que ser abandonados debido a los elevadísimos costos y a la poca certeza de que pueden ser recuperados. El agua subterránea tiene una gran bondad, es la gran desconocida, pero es de la que mayor dependemos. Entonces, cuidar esa fuente de agua como patrimonio de nuestro consumo, de nuestra fuente de sustento, es sumamente importante. Por eso es importante reconocer el peligro de contaminación del agua subterránea debido a las actividades mineras y a otras actividades que puedan afectarla.